hermano Adrián iba a estar hoy con nosotros en la escuela, pero bueno, sabemos que está con la situación de su esposita, ¿no? Es más, yo le escribí esta mañana. Le van a realizar un cateterismo para determinar a fondo la situación de su corazón. Entonces, ahorita en el culto vamos a estar orando por la hermana Yuli. Bien, hermanos, vamos a estar estudiando la relación entre Israel y la iglesia. ¿Por qué este tema es importante, hermanos? ¿O por qué quise introducir este tema ahorita, en esta oportunidad? Porque estamos viendo asuntos escatológicos. Con nuestro hermano Adrián estamos estudiando temas ya del juicio final, del estado eterno, y después veremos otros asuntos más que es importante que nosotros entendamos la relación que hay entre Israel y la iglesia para que toda nuestra estructura escatológica pueda ser entendida mejor. Ustedes dirán, ¿por qué, hermano Jeffrey? Bueno, vamos a plantear el problema, o sea, ¿por qué esto es importante? Hoy día hay hermanos conocidos como dispensacionalistas, para los cuales la iglesia e Israel son dos pueblos distintos. Y como dos pueblos distintos, Dios tiene propósitos y planes distintos con cada pueblo. Nosotros creemos que no, nosotros creemos que son un solo pueblo y que por tanto es el único plan que Dios tiene. Sí que es necesario entender eso. Se debe aclarar si las profecías se cumplen en el Israel étnico o se cumplen en la iglesia, precisamente porque hay dos pueblos. Bueno, porque algunos hermanos dicen que hay dos pueblos, entonces ellos dicen, las profecías que se le hicieron a Israel se tienen que cumplir en Israel. Si a Israel se le prometió una tierra física en Medio Oriente, se les tiene que cumplir esa tierra física en Medio Oriente. Nosotros decimos, no, eso se cumple en la iglesia. Hermanos, si entendemos dos pueblos o un solo pueblo, nuestras profecías, todo lo que entendemos de las profecías se va a alterar. ¿Lo ven que afecta a la escatología? Y tercero, la postura que se adopte repercute en la escatología, como lo estoy diciendo. Por ejemplo, hermanos, no voy a desmentir o afirmar alguno de esos esquemas, pero solo para ilustrarlo. Esos esquemas que dicen que la iglesia es raptada secretamente y que aquí en la tierra se quedan todos los judíos y 7 años de tribulación y después Cristo viene después de esos 7 años de tribulación por los judíos. ¿Notan la diferencia? Primero una cosa para la iglesia, luego una cosa para Israel. Durante los 1000 años del reino aquí en la tierra, entonces Cristo tiene un trato con los judíos y Cristo tiene un trato con la iglesia. Todo eso si ven que va haciendo diferencias. ¿Por qué es que algunos cristianos en sus iglesias tienen una bandera de Israel en sus cultos? Porque tienen una diferenciación de la iglesia e Israel. ¿Por qué algunos oran por Israel y piden y si ven que alguien se mete con Israel creen que le va a caer una maldición? Porque ven la diferencia entre la iglesia e Israel. Todo eso, hermanos, ¿sí ven? Asuntos que tienen que ver con el plan de Dios, con los eventos futuros, se mantienen se entiende de diferentes maneras según entendamos la relación entre la iglesia e Israel. ¿Cuál va a ser nuestra tesis, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a argumentar? Que la iglesia es el nuevo Israel de Dios y por tanto todas las promesas hechas a Israel se cumplen en la iglesia. ¿Estamos claros? Eso es lo que vamos a ver. En unas palabras más sencillas, entre Israel y la iglesia hay unidad y continuidad. No son dos pueblos distintos, sino que son un solo pueblo. Israel en el Antiguo Testamento evoluciona a la iglesia en el Nuevo Testamento. Son un solo pueblo, no son dos pueblos distintos y como Dios teniendo dos planes con cada uno de los pueblos. Vamos entonces, hermanos, habiendo entendido esto, a ir desglosando, a ir argumentando por qué la iglesia e Israel deben ser vistos como un solo pueblo. En primer lugar, mi primer argumento muy sencillo, ambos son llamados
congregación. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Uno escucha Israel y escucha iglesia. Uno dice dos cosas distintas. O uno escucha la congregación del Antiguo Testamento, una cosa distinta a la iglesia del Nuevo Testamento. Pero, hermanos, esos son simplemente términos y traducciones. La palabra congregación, ya lo voy a argumentar, la palabra congregación en el Antiguo Testamento es esa palabrita que aparece aquí abajo, kahal, y se traduce congregación. Y la palabra congregación en el Nuevo Testamento, ya no en el hebreo, sino en el griego, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra congregación en el Nuevo Testamento? Eclesía. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se quería hablar de la congregación, el hebreo, como hebreo, no iba a utilizar la palabra eclesía. Él utilizaba la palabra kahal para hablar de la congregación del pueblo de Dios. El griego, viendo el mismo evento, como no habla hebreo, sino habla griego, él le llama eclesía, de donde nosotros tomamos la palabra iglesia. ¿Sí me estoy haciendo entender el punto? Miremoslo. Miren, Deuteronomio 31:30 dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Noten, a la congregación de Israel, al pueblo de Dios, se le llama congregación, hebreo kahal. El siguiente texto, primer libro de Reyes 8:14. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la kahal, congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Esa palabra congregación, como les digo, es la palabra kahal. En el Nuevo Testamento, y voy a utilizar dos términos muy interesantes, hermanos, para referirse a esa reunión del Antiguo Testamento. Miren, Hechos 7:38, en el discurso de Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. ¿Qué palabra creen ustedes que se utilizó en griego para traducir o que traduce congregación? La palabra eclesía, iglesia. O sea, miren eso, hermano. Esteban, cuando está haciendo referencia al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, él le llama iglesia. Y los hermanos dispensacionalistas dicen: no, pero la iglesia es algo del Nuevo Testamento. La iglesia es algo que viene de Jesús, pero la Biblia, Esteban le dice a ese pueblo la iglesia en el desierto. Hebreos 2:12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la eclesía te alabaré. Y es un texto que está citando un pasaje del Antiguo Testamento. La congregación, el pueblo de Dios reunido, para el hebreo se llama kahal, para el griego se llama eclesía. Cuando el griego tiene que ponerle nombre al hebreo del Antiguo Testamento, él no dice: no, eso es una cosa distinta. Dice: no, esa es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Hermanos, la palabra iglesia, eclesía, es utilizada en el Antiguo Testamento ustedes conocen, han escuchado la traducción, la Septuaginta, que es un grupo de griegos que tomaron el hebreo del Antiguo Testamento y lo tradujeron. Y cuando ellos encontraban la palabra kahal, congregación, ellos la reemplazaban por la palabra griega, eclesía. Entonces, hermano, el simple uso de los términos nos dice a nosotros: la iglesia e Israel son la misma congregación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios reunido en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaba? Eclesía. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento reunido, ¿cómo se llama? Eclesía. Son el mismo pueblo. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Si alguna pregunta, bien puede. Segundo argumento: la Biblia diferencia el Israel físico de uno espiritual. Bueno,
eso de espiritual yo lo estoy metiendo, yo lo estoy ya introduciendo, lo estoy concluyendo. Pero sí hace una diferencia entre un Israel físico y uno que no sabemos qué es. ¿Qué es? Yo ya estoy concluyendo, uno espiritual. Pero vamos a ver qué es diferencia. Hay uno que es físico, meramente carnal, y hay otro que es de carácter espiritual. Y a lo que los voy a llevar, hermanos, conforme a las escrituras, es que veamos que ese Israel espiritual es la iglesia. Primer enunciado, hay un Israel según la carne. 1 Corintios 10, 18. Vamos a estar viendo varios versículos, los voy a tratar de tener muchos en la pantalla. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ese primer enunciado le dice a la iglesia, iglesia, miren al Israel según la carne. Hermanos, conocemos la dicotomía de las escrituras entre carne y ¿qué? Y espíritu. Entonces podemos inferir, hay un Israel según la carne, hay un Israel según el espíritu. A la iglesia le advierten, miren al Israel, pero le precisa, según la carne. Romanos 9:3. Pablo dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Pablo? Hasta allá, hasta ahí. ¿Quiénes son los hermanos de Pablo? Nosotros, hermanos, Pablo es nuestro hermano, nuestro apóstol, nuestro hermano. De Pablo está diciendo, yo deseara ser anatema por amor a mis hermanos. Y uno, Pablo, ¿cómo así? Que tú quieres ser maldito por nosotros, por la iglesia. Y Pablo dice, no, espérate. Los que son mis parientes según la carne, no según el espíritu. Somos hermanos de Pablo según el espíritu. Los israelitas, el pueblo físico, eran sus hermanos según la carne. ¿Notan la diferencia que hace entre carne y espíritu? Es como si nosotros dijéramos, quisiera ser anatema por mis hermanos, los colombianos, los que son mis hermanos según la carne. Los colombianos son mis hermanos según la carne. Pero conforme al espíritu, de todo el mundo son mis hermanos. Entonces, hermanos, noten, hay un Israel que es según la carne, por tanto, hay un Israel que es según el espíritu. Segundo enunciado aquí mismo. La verdadera circuncisión no es la de la carne, sino espiritual. Romanos 2, 26 al 29. Dice, si pues, prestemos la atención al argumento, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pregunta retórica, sí. Y el que físicamente es incircunciso, noten lo de físico, incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino ¿cuál? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Muy claro, hermanos. Un judío viene a acusarnos a nosotros de que él es el circunciso verdadero porque su prepucio sí está verdaderamente cortado. Nosotros le decimos, lo siento mucho, la circuncisión no es meramente la física que te haces en la carne. La circuncisión, según las escrituras, es la del corazón, la del espíritu. O sea que hay israelitas, o hay judíos, más bien utilizando el término de aquí, hay judíos de la carne, y hay judíos del espíritu. Los judíos de la carne son los que su circuncisión es meramente física, su prepucio. Los circuncisos del corazón, espirituales, judíos, son los de Cristo, la iglesia. ¿Notaron la diferencia? Tercer enunciado. Hay un Israel físico y hay un Israel que es de la promesa. Estamos estableciendo la diferencia que la Biblia hace. Noten, hermanos, que meramente leemos las escrituras. No que la palabra, Romanos 9, 6 al 8, no que la palabra de Dios haya fallado. Bueno, les pongo en contexto. Lo que Pablo está planteando aquí es que
Dios hizo promesas a Israel, y esto tengámoslo en la mente para algo que más adelante voy a retomar. Dios le hizo promesas a Israel que no se cumplieron. Dios le prometió cosas a Israel y no se cumplieron en Israel. Y la audiencia de Pablo, la audiencia imaginaria de Pablo está diciéndole: Pablo, Dios falla a sus promesas, porque él dijo que de la descendencia de que a toda la descendencia de Abraham le daría una tierra, que la descendencia de Abraham sería de bendición, que la herencia de Abraham, de la descendencia de Abraham sería su pueblo, y eso no se cumplió, Pablo. Las promesas de Dios fallaron, Dios no es fiel. Entonces Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Lo notan? Vámonos al puro inicio. Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Por lo menos así importantes. Ismael e Isaac. ¿Quién era el? Dios de hecho le dice: tu hijo, tu unigénito. ¿A quién? A Isaac. Pero si Ismael era hijo, él lo engendró. No fue adoptado, fue de él, fue con otra mujer, pero fue de Abraham. Y Dios le dice a Abraham, ya existiendo Ismael, obviamente porque era mayor, le dice: toma a tu hijo, tu único, el unigénito, refiriéndose a Isaac. ¿Por qué? Porque no los que descienden de Abraham son todos hijos, sino los hijos de la promesa. Lo que Pablo les está explicando a su audiencia es: Dios no ha fallado el cumplimiento de sus promesas a los israelitas, porque a aquellos israelitas a los que no les cumplió no eran israelitas, pero a los verdaderos israelitas sí se los está cumpliendo. ¿Dónde? Como vamos a ver nosotros, en la iglesia. Bien, hermanos, nos notamos la diferencia. Y en último, quedan dos más, de la diferencia que la Biblia hace entre el Israel físico y el espiritual. Hay una circuncisión que es meramente carnal y otra verdadera en espíritu. Semejante al argumento de ahorita. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión. La Biblia de las Américas le pone la verdadera. Porque nosotros somos, vamos a seguir la traducción de la Biblia de las Américas. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Lo notan? Interesantemente, hermanos, en Filipos era el único lugar en el que no había una sinagoga. Cuando ustedes leen el relato de la plantación de la iglesia de Filipos en Hechos 16, dice que las mujeres se reunían. Si había mujeres reuniéndose es porque no había una sinagoga. Pablo no dice que llegó a la sinagoga. Normalmente Pablo cuando llegaba a una ciudad llegaba a las sinagogas, pero en Filipo no. Encontró fue un grupo de mujeres reunidas, lo cual quiere decir que no había sinagoga. Y a esa audiencia les dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea que él no le está hablando a una audiencia judía, sino a una audiencia gentil. Eso que les digo que no había sinagoga es para precisar que la audiencia no es judía. Como diciéndole a judíos: nosotros somos los verdaderos circuncisos. No, le está diciendo a gentiles: nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos los judíos de pura cepa. Nosotros somos los verdaderos, los genuinos. Porque estamos cortados el prepucio, porque nacimos en Israel, porque nuestro padre es Abraham. No, porque en espíritu, o sea que hay una circuncisión carnal y una circuncisión espiritual. ¿Y cuál es la espiritual? La iglesia. Y último aquí, para demostrar la diferenciación, hay un Israel que es de Dios y por tanto otro que no. Gálatas 6:16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese Israel de Dios es la iglesia, los que andan conforme a esta regla. Gramaticalmente
muchos intérpretes sugieren que no debería ser puesta esa palabra y, sino que se leería: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de Dios. Y eso lo dice Pablo al final de Gálatas 6. ¿Qué hace Pablo en Gálatas 6, hermanos? En todo Gálatas. ¿Qué hace Pablo en Gálatas? ¿Refutar a quiénes? A los judaizantes. Eso les da durísimo a los judaizantes. Y después de acá masacrarlos, eso les dice: móchenselo, perros, los trata durísimos, durísimos. Les termina diciendo a la audiencia, a la iglesia, el Israel de Dios. No es el circunciso, no es el que obedece toda la ley, sino el del Espíritu. Ese es el Israel de Dios, la iglesia. Así que, hermanos, hasta este segundo punto, lo que la Biblia nos está llevando es a precisar que hay un Israel que es físico y uno que es espiritual. El físico, pudiéramos incluso decir, está allá en Medio Oriente hoy día y fue fundado nuevamente en 1948, creo que fue otra vez. Listo, les concedo que son Israel. Físico, en la carne. El espiritual, el verdadero, el Israel de Dios está aquí, está en Bogotá, está en Argentina, está en Europa, está en todo el mundo. El Israel de Dios. Hay uno que es físico, hay uno que es espiritual. Bien, sigamos ahora al tercer argumento. La iglesia es la continuación de Israel. Porque aquí de pronto lo que voy a empezar ya a aclarar es que estoy diciendo que son un solo pueblo, pero no son lo mismo, obviamente. La iglesia continúa lo que venía de Israel, pero no es que sean exactamente lo mismo. O sea, como que pues buscar quién es nuestro padre en las 12 tribus, tener las mismas prácticas. No, Israel como pueblo físico evoluciona a la iglesia. La iglesia es la continuación de Israel. Miren Gálatas 3:29. Aquí sí vamos a ir a los versículos. Gálatas 3:29. Antecitos de Efesios. Un varón que lo lea, por favor. Muy bien. Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Hermanos, yo he discutido estos asuntos con hermanos que niegan que la iglesia sea el Israel de Dios. Yo les digo, aquí me dice explícitamente, ¿no? ¿Qué quiere decir en griego que sois hijos de Abraham? ¿Qué sois hijos de Abraham? Sencillo. Si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Hermanos, nosotros no tenemos que buscar en nuestro papá, abuelo, tatarabuelo, a ver de qué tribu de Israel era, para decir, soy judío. No, si somos de Cristo, linaje de Abraham somos. Ahí está. Linaje de Abraham somos. Herederos según la promesa. ¿Recuerdan lo de los hijos según la promesa? Entonces nosotros somos como Isaac. Somos los hijos según la promesa. Todas las promesas hechas a Abraham las vamos a heredar porque somos de Cristo. Porque Cristo sí era hijo físico de Abraham, por si al caso. Eso, hermanos, pudiéramos decirlo, este texto nos está haciendo a nosotros judíos espirituales o el Israel de Dios. Siguiente texto. Bueno, le ponía ahí en el enunciado: por medio de la fe somos descendencia de Abraham y participamos de sus promesas. Romanos 11. Romanos 11 es un texto complejo, tiene varias cosas ahí, pero para efectos de lo que estamos estudiando hoy, vamos a tomar solamente algunos detalles. Romanos 11, 16 al 20. Dice:
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Habla de una raíz, habla de unas ramas. Tengamos eso ahí. Raíz, ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La raíz, hermanos, aquí es Abraham, es los patriarcas, es todo el pacto que se ha hecho con el pueblo de Dios, con el Israel. Dice que algunas ramas, ojo que no son todas, algunas ramas fueron desgajadas. Y tú, olivo silvestre, ¿quién es el olivo silvestre? La iglesia. Nosotros no somos raíz. Nosotros no somos físicamente israelitas, somos silvestres, estábamos por fuera. Fuimos injertados a esa raíz. Pues, versículo 19, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortados. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Como les digo, hay muchas cosas en este texto. Bueno, de hecho me fui un poquitico más adelante de lo que les quería leer. Pero lo que nos está diciendo es que los israelitas por la incredulidad, como pueblo, como nación, perdieron toda esa rica savia, algunas ramas. Nosotros fuimos entonces injertados y hacemos partícipes de ese pacto, de esa rica savia, de esa raíz. Pero noten, hermanos, no tanto lo que Pablo dice, sino también lo que Pablo no dice. Pablo no dice, y Dios plantó otro olivo, diferente, como dicen los hermanos, o bueno, como infieren los hermanos dispensacionalistas. Porque si Israel y la iglesia son dos pueblos totalmente distintos, entonces el texto diría, había un olivo silvestre, un olivo natural, y Dios plantó un nuevo olivo. Y esos dos nuevos olivos van creciendo juntos. O no, mejor, para hacerlo más, este se detiene y solo crece el otro. Cuando este se detenga, crece el otro, porque así lo pone, ¿no? La iglesia es como un paréntesis. No, hermanos, la iglesia es hecha partícipe del mismo olivo. Eso nos está mostrando la unidad que hay, pero la iglesia continúa eso. Efesios 2. Versículo 11. Vamos a saltar algunos de estos aquí. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, noten, me voy a volver un poquitico a lo que veníamos viendo ahorita. Hay unos gentiles en cuanto a la carne. Y Pablo le dice a los judíos, a los gentiles, ustedes los gentiles en cuanto a la carne, pero en otro tiempo. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hermanos, lo que les decía ahorita para los judíos, para los israelitas, es lo mismo para nosotros. Hay gentiles en cuanto a la carne y hay unos que ya no son gentiles. Porque Pablo le dice a gentiles, ustedes que erais gentiles en cuanto a la carne, pero en cuanto al espíritu, ¿qué vendrían a hacer? ¿Qué vendrían a hacer los gentiles que ya no lo son solamente en cuanto a la carne? Judíos espirituales, el Israel de Dios. Hermanos, nosotros podemos llamarnos gentiles, nosotros aquí, yo Jeffrey, yo me pudiera llamar gentil en cuanto a la carne.
Yo en cuanto a la carne soy gentil porque no soy físicamente judío, pero en cuanto al espíritu, yo no soy gentil. En cuanto al espíritu, yo soy Israel de Dios, el pueblo de Dios, judío espiritual, si le queremos decir. Hay un Israel físico y hay un Israel espiritual, que es la iglesia, que seríamos los gentiles que hemos pasado de la mera carne a ser el pueblo de Dios. Ese lenguaje, hermano, un poquito metafórico, ¿no? Ese lenguaje que les estoy utilizando es un poco más bien metafórico, no es que, porque de hecho, si no estoy mal, la Biblia nunca le dice, ustedes son Israeles espirituales. Creo que nunca lo dice. Es más para entender esta diferenciación entre lo físico y lo espiritual. No es para que entonces me malinterpreten las palabras y ya quieran irse a vivir a Israel porque esté reclamando allá ciudadanía. No, es un lenguaje del espíritu. Bien, quería más que todo llegar al versículo 12, hablándole a la iglesia, a gentiles. Les dice, en aquel tiempo, o sea, pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Noten esas 5 cosas que no teníamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿de qué? De la ciudadanía de Israel, de Cristo, de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, habéis sido hechos cercanos. ¿A qué? ¿A qué? A Cristo, a la ciudadanía de Israel. Otra vez, en aquel tiempo estabais inscritos alejados de la ciudadanía de Israel. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿de qué? De la ciudadanía de Israel y todo lo demás, habéis sido hechos cercanos ¿a qué? A la ciudadanía de Israel por la sangre de Cristo. ¿Lo notan, hermanos? Nosotros no teníamos la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque nacimos en Colombia. Pero en Cristo Jesús, ahora somos ciudadanos de Israel. Miren el versículo 19. Hay más aquí, hermanos, pero debo ser más breve. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es un extranjero? ¿Qué es un extranjero? Una persona de otro país, muy bien. ¿Y qué es un advenedizo? Una persona de otro país. ¿Cuál es la diferencia entre un advenedizo y un extranjero? El extranjero es el que meramente visita, meramente llega y sale rápido. Digamos un plan turístico, extranjero. Advenedizo son los que llegan de otro país, tienen la ciudadanía de su otro país, pero se establecen en ese nuevo país. Por ejemplo, nuestro hermano Samuel, un advenedizo. Porque es un extranjero, es de otro país, pero él se quedó aquí. Hermano, te vas a tomar de ejemplo, perdón. Nuestro hermano no goza de todos los mismos privilegios que un colombiano. Sí, se le dan beneficios, se le da trabajo, todo lo demás, pero no es lo mismo que ser un colombiano. Ya en nuestra nación hay unos procesos para que acceda a todo eso, pero no es lo mismo que un colombiano. Un colombiano tiene más beneficios en Colombia que el advenedizo. Pablo dice, no, ni extranjero ni advenedizo, ninguna de esas dos cosas. Ustedes son conciudadanos de los santos. Y esa palabra conciudadanos comparte la raíz con la palabra ciudadanía de Israel. O sea, hermanos, que en términos espirituales nosotros podemos reclamar los mismos derechos que el israelita físico. O más bien, que el israelita de la promesa, que Isaac, para que me entiendan mejor. Porque no es como que el extranjero que está ahí en las promesas de Dios, ay, ¿será que hay para mí algo? Pues sí, yo creo en Cristo, pero yo soy extranjero, vengo de pasadita. O no, pues yo ya me quedé aquí, denme unos beneficios porque yo ya estoy aquí establecido. No, conciudadano.
de los santos. O sea, la misma ciudadanía de los santos, miembros de la familia de Dios. Notan, hermanos, la unidad que hay entre Israel y la iglesia, pero esa continuidad de la iglesia. La iglesia no es un paréntesis, es los conciudadanos de los santos. Vamos a Hebreos 3, 5 al 6. Hermanos, si alguna pregunta o algo por precisar, levanten la mano con confianza. Hebreos 3, 5. Una hermana. ¿Sí? ¿El 6? Gloriarnos. Muy bien. Noten, Moisés, siervo sobre la casa de Dios. Y luego dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál casa? ¿El Israel del Antiguo Testamento? No, la casa que somos nosotros. La iglesia es la única y misma casa de Dios. Moisés en la casa del antiguo pacto, Cristo en la misma casa del nuevo pacto. Una mejor casa, una casa renovada, pero una casa. ¿Sí? No dice, Cristo hizo otra casa, no, él dice el hijo de la casa. Moisés era siervo en esa casa, Cristo es el hijo de esa casa. Y como hijo de esa casa, hace más cosas. Por eso la iglesia y Israel no se ven iguales, pero sí son uno. La iglesia continúa Israel. Y finalmente, Gálatas 4. Es abundante la evidencia bíblica, hermanos. No. El Señor que da el entendimiento para poder ver estas cosas de que los hermanos dispensacionalistas hagan esas diferencias tan extrañas. Gálatas 4 desde el 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ustedes ya entienden todo este vocabulario, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar, aquí viene, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si Jerusalén es el pueblo de Dios. Pablo, ¿no te acuerdas que a Chávez oró contra Israel y le vino un mal porque habló mal de Israel, y el otro que habló mal de Israel le vino un cáncer? Pablo, te va a venir un cáncer por decir que Jerusalén está en esclavitud. ¿Sí? Así se dice, ¿no? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hay una Jerusalén física, hay una Jerusalén espiritual. La Jerusalén física, ya en los tiempos de Pablo, él dice, está en esclavitud. Pablo no está menospreciando el pueblo de Dios, la tierra de Dios, las promesas de Dios. Él tiene claro. Él no habla contra el pueblo de Dios, porque cuando habla de la Jerusalén de arriba, él nunca se expresa mal de ella. Porque ahí sí, como dice la Escritura, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pero eso no es contra Israel, eso es por la iglesia. La Jerusalén de arriba es libre. Y miren la profecía que Pablo cita. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son las hijas de la desolada que de la que tiene marido.
Esta es una cita, una profecía que Pablo ve cumplido en la iglesia, profecía que se hizo en Isaías 54:1. ¿A quién? A Jerusalén, la única que existía en ese momento, a la Jerusalén física. Uno va a Isaías 54:1 y eso se le hizo a la nación de Israel. Pero Pablo dice, eso no se cumple físicamente allá en Medio Oriente, eso se cumple en la Jerusalén actual, la de arriba, la que es madre de todos. La madre de los cristianos no es María. La madre de los cristianos, según la Biblia, ¿quién es? No les dé miedo, hermanos, la Biblia lo dice. La iglesia, la Jerusalén de arriba. Es madre de todos, ¿no lo ven ahí? No nos dé miedo. María no es la madre de los cristianos. Los católicos dicen, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a María por madre. Error. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Es un lenguaje que Pablo está utilizando comparando a estas dos mujeres. Bien, hermanos, entonces notamos esa diferencia. En Hebreos 12:22 es donde dice que nos hemos acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, a la multitud, a las millares de los espíritus hechos perfectos, a Dios que es el Padre de todos. Hablando nuevamente de la iglesia, se le llama la Jerusalén celestial. Hermanos, ¿quieren ir a Jerusalén? No, mentira, sí, compren el paquete turístico y vayan allá. Qué privilegio ir a lo que algún día fue el lugar por donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Si yo pudiera vivir eso, qué bendición, qué privilegio. Pero cada domingo que nos congregamos, hermanos, estamos yendo a Jerusalén, a Tierra Santa. La Jerusalén verdadera es esta. La otra, destino turístico, meramente. Esta es la Jerusalén de Dios. Bien, hermanos, sigamos. Cuarto enunciado. La iglesia es superior a Israel. Y aquí es donde marco más la diferencia. Hermanos, lo que vamos a ver, espero no confundirnos. Pero lo que vamos a ver es que aunque yo he establecido, según la Biblia, que la iglesia de Israel son un solo pueblo, no obstante, la iglesia, como hoy la conocemos como institución, es algo del Nuevo Testamento. Por eso es que hablaba de Israel evoluciona a la iglesia. Sí, es un solo pueblo, pero no podemos hablar precisamente de la iglesia ya en Adán, ya en Abraham. Ahí estaba en tipo, en sombra. Pero como hoy la conocemos, obviamente es una realidad del Nuevo Testamento. Veamos primero la superioridad de la iglesia demostrada. La iglesia es algo que Cristo vino a edificar. Miren ese texto. Mateo, lo tengo en pantalla. Estos 3 versículos los tengo en pantalla. Dice, Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten que el Señor Jesucristo dice, edificaré. Tiempo futuro, mi iglesia. Los hermanos dispensacionalistas utilizan textos como estos para decir, ay no, en la iglesia no existía absolutamente nada porque mira que Cristo la empezó a edificar, luego la iba a edificar futuro. Bueno, cabe decir que incluso hay hermanos dispensacionalistas que reconocen que este texto no puede significar eso, como que la iglesia no existía en absoluto. No, hermanos, la iglesia como el pueblo de Dios, como los llamados, los congregados, siempre ha estado. Pero como la institución del nuevo pacto, lo que nosotros conocemos, no. Por eso Cristo dice, edificaré mi iglesia, esto que nosotros hoy conocemos. Como institución, con ya pastores, maestros, iglesias locales, todo lo que nosotros conocemos hoy. Eso es algo del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Hay que entender que aunque son un solo pueblo, la iglesia es superior al mero Israel físico. Creo que no me adelanto en esta conclusión. Por eso yo les decía ahorita que era un lenguaje metafórico lo de judío espiritual. Porque hermanos, hoy día un judío
tiene que meterse a la iglesia para ser pueblo de Dios. No somos la iglesia los que nos metemos a Israel. ¿Sí me estoy haciendo entender? La iglesia es lo superior. El judío se tiene que volver iglesia, no nosotros volvernos judíos. Eso sería como echar un poquito para atrás. No, la iglesia es lo de ahora, es el pueblo de Dios ahora, es la congregación ya superior. El judío tiene que elevarse a la iglesia. No nosotros, nosotros no estamos evangelizando, vuélvanse judíos, sean el Israel de Dios. No, nosotros estamos diciendo, sean la iglesia, sean el pueblo de Dios. Elévense a lo superior. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Miren lo que dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Notan, ahora es un nuevo edificio que se empieza a levantar con los apóstoles y con los profetas como fundamento. Nuestro fundamento como iglesia, hermanos, aunque Israel y la iglesia sean un solo pueblo, nuestro fundamento no es el antiguo pacto. Por eso nosotros no adoramos mirando qué dice la ley de Moisés. Por eso nosotros no adoramos mirando lo que dicen los salmos. Curiosamente se va siempre al Salmo 150. Mira que aquí dice danza, tenemos que danzar en la iglesia. ¿Dónde está edificada la iglesia? ¿Dónde se edifica la adoración del nuevo pacto? En los apóstoles y profetas, no en el antiguo pacto. Y la iglesia es el renovado reino de Dios. Miren lo que dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, eso se lo dice Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ese es el momento en el que Dios desprecia a Israel como nación para estar llevando el reino de Dios y dice no, ahora lo va a hacer la iglesia, que es la nación que va a continuar o que renueva el reino de Dios. No de gratis, Pedro le dice a la iglesia en 1 de Pedro 2:9, escuchen, a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habríais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Lo notan? A la iglesia le dijo las mismas palabras que le dijo a Israel. ¿Cuándo le dijo eso a Israel, hermanos? ¿Quién sabe? ¿Cuándo Dios le dijo a Israel? Seréis mi linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando estaban frente al pacto con Moisés, frente al Sinaí, Éxodo 19. Dios les promete, voy a hacer un pacto con ustedes y si lo guardan será mi pueblo escogido, mi real sacerdocio, mi nación santa. Éxodo 19 como el versículo 5 por ahí. Lo que le dijo a Israel, ¿dónde se cumplió? En la iglesia. ¿Quién es la nación santa, el real sacerdocio de Dios? No son los judíos, no es el Israel físico, es la iglesia. La iglesia es la que por fin logró eso. La que es superior, hermanos. De pronto entonces, para poder entender esto, hermanos, vamos a ver perdón un momentico. Vamos a ver la superioridad de la iglesia ilustrada. Hermanos, creo que de las mejores ilustraciones puede ser, ese gusanito me quedó un poquito tierno, la metamorfosis que ocurre. Pudiera utilizar el ejemplo de la rana, el renacuajo, la rana, en fin, pero vamos a utilizar este. Primero es un gusanito, luego se vuelve una oruga y después de esa oruga sale una mariposa. Pregunta, a ver,
¿Es la mariposa lo mismo que el gusano? Sí, no, ¿por qué? Sí, hermana, ¿por qué? Tiene razón también. Muy bien. Y los que dijeron no, ¿por qué? También tienen razón. ¿Por qué? Son distintos. Uno vuela, el otro se arrastra. Uno tiene colores, el otro es verdecito nomás. Entonces noten, hermanos, ¿quedaron ahí sí o no? Las dos cosas son ciertas. Sí son lo mismo porque es el mismo animal, pero evolucionó. Ahora es una mariposa. Pero no son lo mismo porque este animal ahora vuela, este solo se arrastraba, cambió, aunque es el mismo animal. Entonces, los hermanos dispensacionalistas dicen no, distintos absolutamente, nada tiene que ver el uno con el otro. Dios tiene un propósito para la mariposa y Dios tiene un propósito para el gusano. Dos planes distintos. Los reformados decimos no. Dios tiene un solo plan, un solo pueblo. Aquí estaba en fase gusanito, acá ya llegó a la mariposa. Tipo, antitipo, para utilizar un lenguaje más teológico. Ya llegamos a la mariposa, la iglesia es la mariposa, hermanos. Como la iglesia es la mariposa, ahora la superioridad de la iglesia descrita. La iglesia tiene un carácter universal. No vamos a leer esos versículos, pero ahora la iglesia es algo de todo el mundo, no solamente de Canaán, de Israel allá en Medio Oriente. Ahora la iglesia, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, está en todo el mundo. Y la iglesia tiene una nueva espiritualidad, del texto que hemos estado estudiando, donde Cristo dice que todavía no había descendido el Espíritu Santo porque no había descendido sobre todos ellos. ¿Y qué era lo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniera? Ríos de agua viva. En el Antiguo Testamento no habían ríos del Espíritu Santo. Habían, ¿qué le diríamos? Gotitas en algunos, como lo hemos estado viendo los domingos. Baldecitos sobre algunos, pero no ríos. Eso es algo del Nuevo Testamento de la iglesia de Dios. Bien, hermanos, entonces, hasta ahí, la iglesia y Israel son un solo pueblo. Voy a utilizar los últimos minutos para responder brevemente a algunas objeciones que se presentan a esta enseñanza bíblica de que la iglesia y Israel son un solo pueblo. La primera, los hermanos dispensacionalistas suelen decir que la iglesia es un misterio. En Efesios 3, del 1 al 6, sí es verdad, sí dice que la iglesia es un misterio. El problema es que entienden misterio como algo que era absolutamente desconocido. Nada se sabía de eso y simplemente se reveló en el Nuevo Testamento. Miren los enunciados. Vamos a Efesios 3. Regalan agüita, hermano, por favor. Vamos a Efesios 3. Dice, leyéndolo desde el versículo 4. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, dice, no se había dado a conocer como ahora sí se dio a conocer. Hay una comparación. No se dio a conocer como ahora se da a conocer. Lo que los hermanos dispensacionalistas leen es, no se dio a conocer solamente ahora. No dice como ahora. O sea que sí se había dado a conocer algo. No como ahora, pero sí se dio a conocer algo. Ahorita vamos a ver si se dio a conocer o no. Si un misterio es algo totalmente desconocido, entonces el Evangelio y Cristo también eran algo totalmente desconocido en el Antiguo Testamento. Miren esos dos versículos, Romanos 16.
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno de Dios, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Sigue el versículo. Hermanos, aquí se le está llamando al evangelio misterio. Si nosotros definimos un misterio como algo que nada, Dios ni poquito, entonces ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Se había dado a conocer algo del evangelio, pero no todo el evangelio. El evangelio plenamente revelado es algo del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tenía que haber, o si no, ¿cómo eran salvos? Este texto dice que el anterior decía que el misterio es el evangelio. Aquí dice que el misterio es Cristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Miren, Cristo en medio del pueblo de Dios, Cristo en la iglesia, Cristo unido al pueblo de Dios. Eso era un misterio, claro que sí. No se sabía plenamente, pero algo se sabía, hermanos. Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Hay muchísimas profecías en el Antiguo Testamento de que sería luz a las naciones, de que los gentiles se congregarían a él. No era posible entender todo lo que era una iglesia local, por eso era un misterio, pero no es que fuera algo absolutamente desconocido. Así que, hermanos, la iglesia como un misterio tiene que ser entendida como algo que se había anunciado algo, pero no plenamente. Es algo que se reveló plenamente en el Nuevo Testamento. Mejor sería definir un misterio como algo que no se conoce plenamente hasta que Dios lo revele. Eso sería mejor un misterio que decir algo que no se sabía nada hasta que Dios lo revele. Es distinta la definición. Muy relacionado a esto, vamos a ver, dicen que jamás en el Antiguo Testamento nunca se habló de la iglesia. De hecho, eso es lo que hacen para decir que la iglesia es un paréntesis. Dios viene en su plan profético con el gusanito. Va en su plan profético con el gusanito y ¡puf! Apareció la iglesia. Dios detuvo su plan con Israel y la iglesia es un paréntesis que cuando entre el último de los gentiles, Dios va a continuar su plan con Israel. Israel es el reloj profético de Dios. ¿Lo han escuchado? Esa frase es por eso. Porque la iglesia no es importante, la iglesia es meramente un paréntesis. No es lo central, es un paréntesis. Lo central es Israel, el gusanito. La mariposa, no. Ahorita Dios continúa con el gusanito. No, hermanos. La iglesia es central en el plan de Dios porque de la iglesia siempre se ha hablado. Miren, Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, si Dios algún día iba a hacer una iglesia, se lo tenía que haber revelado a los profetas. Dios no hacía nada si no se lo revelaba a los profetas. Vamos a esa serie de textos en Hechos 2. Y se nos fue un poco el tiempo. Es que el reloj de allá está... Toca corregir la batería. Hechos 2, 14. No, desde el versículo 16. Dice, hablando de el Pentecostés, la inauguración de la iglesia institución como hoy día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Voy a cortar el texto hasta ahí. Esto es lo que ya Joel había hablado. ¿Cómo así que nunca se habló de la iglesia? Pedro le está diciendo a los hermanos dispensacionalistas, esperen, ya Joel lo había dicho. Eso ya estaba anunciado. 3:24. Dice, todos los profetas, todos, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, los días de la iglesia. Todos, dice Pedro. 10:43.
Cuando sucedió lo de Pedro y Cornelio y que Cornelio y toda su familia se convirtieron, dice, hablando de Cristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los gentiles que se estaban convirtiendo, dice, de eso ya lo habían dicho los profetas, ¿por qué se sorprende? Hechos 15. Cuando se está hablando otra vez del reporte de todos los gentiles convirtiéndose al Señor, Bernabé se para y dice en el versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, Bernabé era reformado. Bernabé creía que la iglesia era el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Y noten interesantemente esto, ¿cuál es el tercer templo? La iglesia. Los hermanos dispensacionalistas, yo les decía que la escatología se afecta, hermanos. Los hermanos dispensacionalistas están contentos porque allá algunos judíos están construyendo un tercer templo. Y ya tienen el aceite de oliva, ya tienen los registros históricos, según, de los verdaderos sumos sacerdotes y demás. Y están esperando que se construya el tercer templo porque cuando se construya el tercer templo, dicen ellos, se va a cumplir esto. Todos invocarán el nombre del Señor. Pero Bernabé les dice, ya se cumplió en la iglesia, se está levantando para que todos invoquen el nombre del Señor, que lo dijo desde tiempos antiguos. Ya el Señor había hablado de la iglesia. Y finalmente el capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pedro dice, yo estoy hablando solamente de lo que está revelado en el Antiguo Testamento. Y ya en el Antiguo Testamento se había hablado de la iglesia, de que los gentiles serían salvos y serían el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué decir que nunca se habló nada de la iglesia? Voy a saltar ese último versículo. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya el pacto abrahámico había dicho que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Salmo 22:27 dice que se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Entonces, hermano, pregunta, ¿se había o no se había hablado de la iglesia en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Cuál era el misterio? Pues todo esto que nosotros no entendimos desde simplemente esos versículos. Toda esa institución, todo el organismo, la organización, claro, muchas cosas que no se entendían, pero se había hablado. ¿No? ¿Por qué decir que era algo que no se conocía en lo absoluto? Así que hasta ahí, hermanos, la iglesia e Israel son un solo pueblo. La iglesia es el cumplimiento en la iglesia se da el cumplimiento de todas las promesas de Dios. No hay que esperar ningún cumplimiento profético en el actual estado de Israel. No, hermanos. La iglesia, los cumplimientos proféticos se cumplen en la iglesia. No se tienen mayores beneficios espirituales por ser judío. Qué bueno, qué chévere ser judío, pues bonito, no sé, las costumbres y demás, pero no hay mayores beneficios por eso. Y la iglesia es central en los propósitos de Dios. Creo que me faltó una última conclusión, hermanos. Cuidado también con el antisemitismo, ¿sí? Una cosa es que no tenemos que orar por Israel como porque es el pueblo de Dios y otra cosa es maldecirlos. No, eso no se hace.
Eso no se hace. ¿Alguna vez tuvieron las bendiciones de Dios y hay que orar por la conversión de ellos? Sí, claro. Y por allá con unas profecías de Romanos 11, algunos interpretan que Dios puede hacer algo más adelante con ellos. Dejémoslo para otro tema. Pero la iglesia es central en el propósito de Dios. Es el pueblo de Dios. Amén. Bien, hermanos, ¿preguntas? ¿Comentarios? Bendito eres, Dios. Gracias por darnos este conocimiento. Bendícenos, Dios, y ayúdanos a conocer más las Escrituras conforme a lo que tú has revelado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Participemos del refrigerio, mis hermanos. Nos vemos.